están? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva emisión de nuestros webinars técnicos. Y en esta ocasión, pues tendré el gusto de platicar con ustedes sobre este tema tan interesante, tan relevante como es los impactos que el comercio electrónico tiene pues hoy en la actividad comercial de muchas empresas. Y desde luego, cómo eso de alguna manera pues tiene impactos en la forma de reconocer contablemente las operaciones, ¿no? Déjenme platicarles que a raíz pues, de la pandemia, como seguramente pues, más de uno de los que está aquí ha tenido oportunidad de corroborarlo, pues hubo una tendencia significativamente a la alza sobre el manejo de actividades comerciales, pues a través de canales electrónicos, de canales digitales, por lo que hablar del tema de e-commerce, como se le conoce, pues ha sido una constante en los últimos años, ¿no? Y bueno, pues el despegue además que ha tenido esto ha sido de tal fuerza que no solo ha abarcado o ha permitido, mejor dicho, la actividad comercial en un solo país, ¿no? O en una sola región, sino esto ha permitido pues una internacionalización de las actividades comerciales y además ha permitido de alguna manera que empresas que en algún momento pudieran no haber tenido productos conocidos a nivel global, hoy, gracias al comercio electrónico, haya sido posible. Sin embargo, bueno, pues obviamente muchas veces nosotros no conocemos la historia detrás del comercio electrónico. Inclusive en algunas ocasiones podríamos presumir que el comercio electrónico tiene que ver única y exclusivamente con las empresas que mundialmente se han vuelto famosas, ¿no? por llevar a cabo este tipo de actividades. Entiéndase, por ejemplo, Amazon, Mercado Libre, ¿no? Y algunas otras que finalmente han sido pues las que cotidianamente tenemos identificadas como tiendas digitales, ¿no? Sin embargo, la realidad es que, como seguramente muchos de los que están aquí han podido identificar y conocen, pues la realidad es que el comercio electrónico hoy está más presente que nunca en diferentes organizaciones, ¿no? Y hoy pues lo encontramos precisamente desde una entidad que se dedica a vender alimentos, lo encontramos desde una entidad que precisamente se enfoca a prestar servicios, ¿no? Nosotros hoy podemos comprar diferentes bienes, diferentes servicios a través de estos medios y sin duda va más allá solamente de hacerlo a través de empresas mundiales como las que yo les platicaba, ¿no? El punto relevante, bueno, es que al momento de que nosotros identificamos o entendemos que hay una oportunidad de llevar a cabo actividades comerciales a través de mecanismos electrónicos, muchas veces perdemos de vista las implicaciones que esto puede tener a nivel nacional, a nivel internacional, las variantes, los temas tecnológicos que están involucrados y evidentemente todo esto trae pues como consecuencia que en el día a día ya que estamos implementando pues empiecen a surgir algunas inquietudes. Hoy un poco lo que les quiero compartir pues son precisamente algunas de esas inquietudes. La verdad es que este tema, como muchos otros, da para hablar muchas horas del mismo, pero hoy lo que quiero es precisamente que ustedes se queden con una idea, ¿no? De cuáles son las implicaciones en el ámbito, primero que nada, hoy veremos el ámbito financiero, el ámbito de la normatividad contable, sobre todo considerando que hoy, repito, muchas entidades están llevando a cabo esta actividad. Y aunque muchos dirán, bueno, pues finalmente sigo llevando a cabo la actividad comercial, yo vendo un producto, pues, ¿sí? Ahora solamente que en lugar de tenerlo exhibido en una tienda física, pues lo tengo alojado de alguna manera en una bodega, ¿no? En donde a lo mejor hoy está vinculada con un portal de internet
que a su vez está alojado en en un servidor. Entonces ahí es cuando empiezan a surgir temas relacionados precisamente con diferentes disposiciones normativas, ¿no? Quisiera un poquito a nivel de antecedentes, ¿no? Para entender, repito, exactamente por qué o qué es lo que debemos tener en consideración nosotros. Pues lo primero es tener claro, perdónenme, que el e-commerce pues, ha tenido una serie de ramificaciones que precisamente han dado lugar a diferentes modelos de negocio, el famoso B2B, el B2C, el B2E, etcétera, ¿no? En donde tenemos, por ejemplo, el B2B, que no es otra cosa más que hablar de un comercio electrónico, ¿no? Entre empresas, entre negocios que operan en Internet. O sea, aquí como tal, en principio podríamos decir que no intervienen consumidores finales, no, es básicamente un comercio entre empresas. Y más que no intervenir consumidores finales, no, es más bien porque no hay personas de por medio, no, sino que una empresa le vende a la otra y a lo mejor el beneficiario final pues serán las personas que forman parte de una organización, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros, ¿no? Si de repente comercializamos, por ejemplo, un curso, pues obviamente muchas veces negociamos con la empresa, quien a su vez nos contratará para impartir un curso a una compañía que en determinado momento está integrada por diferentes personas de diferentes áreas que van a participar en el programa y que serán los consumidores finales, ¿no? Entonces, por eso es que se dice, normalmente el consumidor final no interviene como tal en las decisiones, es más bien un comercio entre empresas, ¿no? Y en ese sentido, pues tendrá ciertas implicaciones. Un comercio B2C es al revés, efectivamente, en este caso si hay un esquema comercial entre un negocio y un consumidor y que de alguna manera pues es el que mayor o el que comúnmente se utiliza porque es una operación que se lleva a cabo normalmente entre un negocio en la web y una persona interesada en comprar un producto en servicio o un servicio, ¿no? Y bueno, obviamente tenemos aquí, por ejemplo, diferentes esquemas, ¿no? Y que precisamente aquí es donde vienen un poco las dudas que han surgido, porque de repente dicen, oye, pues en este comercio electrónico B2C, pues tenemos, por ejemplo, el esquema de las tiendas online propias, empresas como Walmart, como Coppel, etcétera, que además de tener tiendas físicas, cuentan con un sitio web de venta en línea propio. Pues bueno, tienen que enfrentar mecanismos de reconocimiento, ¿no? Contable o grandes retos, porque, por ejemplo, de los puntos que salen a colación, muchas veces es, oye, ok, si hablamos de que solamente vienen y compran, perfecto, pues transaccionalmente parecería que estamos hablando de lo mismo. Sin embargo, el gran tema radica en que, por ejemplo, cuando lo vinculamos con una norma como la de reconocimiento de ingresos, pues aquí hay un tema importante, porque en un B2C común, en donde una tienda física tiene el producto, ¿no? Tú llegas a un Walmart, compras un shampoo y te lo llevas, pues en ese momento, de alguna forma, en términos prácticos, podríamos decir que si lo quiero analizar en cuestión de que si se han cumplido las obligaciones establecidas entre el comprador y el vendedor, la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque ya él finalmente se le vendió y se le entregó un producto por el cual a su vez la tienda de autoservicio, perdón, recibió una contraprestación. Entonces, de alguna manera, si nosotros analizamos los famosos 5 pasos para reconocer un ingreso, decimos, oye, pues hay un contrato, sí, hay un contrato desde el momento en que uno se obliga a entregar un producto que es el shampoo y el otro a pagar, ¿no? Hay una obligación donde en el momento en que él se le entrega el shampoo, en ese momento se considera que él ya le han sido cubiertas su obligación y al final él pagó, que tiene que ver con la determinación del precio de la transacción, ¿no? Se asignó ya propiamente el precio a la transacción y se reconoció el ingreso, como lo dice por ahí la normatividad de ingresos, costos y gastos, no NIF de 1, NIF de 2, o su equivalente a nivel internacional, por ejemplo, la IFRS 15, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando hablamos de un esquema, ¿no? Y una de las preguntas que nos hacía en algún momento un cliente dice, oye, nada más que hay un tema, ¿no? ¿Qué sucede cuando yo hago la venta a través de un canal
de una tienda online. Bueno, pues ahí hay un proceso en donde la persona no está recibiendo de manera inmediata el producto. Entonces, pues ahí es donde vienen estos temas de inquietud, porque dicen, bueno, a ver, si bien es cierto, el cliente ya me pagó, ¿no? O le pagó a la plataforma a través de la que yo realicé la venta, en caso de que hubiera sido eso, la realidad es que el cliente como tal ya pagó. Sin embargo, su obligación, o la obligación, perdón, que yo tengo con él, no se ha cumplido aún, ¿no? Entonces, en términos prácticos, de acuerdo como lo establece la norma, es que yo tengo que identificar en qué momento le estoy transfiriendo al cliente el control sobre el bien o el servicio. Entonces ahí viene una gran pregunta, ¿no? Porque yo finalmente sí, ya finalmente él vino a mi tienda, le vendí un televisor, o una pantalla, ¿no? Y en ese momento, pues él ya está feliz, ya la espera, dice que la fecha de entrega es en 3 semanas, pero resulta que esas 3 semanas, o en ese plazo de 3 semanas, se atraviesa el fin de año. Entonces viene la gran interrogante, oye, ese ingreso se tiene que reconocer a lo largo, mejor dicho, durante este año en el cual yo vendí, yo me pagaron, es más, yo facturé. Y de repente sale, como siempre les digo coloquialmente, el fiscalista que llevamos dentro, y ese fiscalista que llevamos dentro viene y me dice, claro que es un ingreso, es más, ya tenemos que pagar impuestos. Sin embargo, y obviamente el punto es, de acuerdo, hay que pagar impuestos, nada más te digo algo, el punto no es el pago de impuestos, el punto es cuánto tienes que reconocer el ingreso y la realidad es que yo no he cubierto con la obligación de desempeño relativo. ¿Qué es lo que estoy diciendo entonces? Que si tenemos claro esto, pues al final el compromiso con el cliente contractual, muchos dirán, es que no hay contrato. Bueno, acuérdense que un contrato es un acuerdo de voluntades y la normatividad nos habla de la sustancia económica. De tal manera que si yo estipulo un acuerdo de voluntades, pues se entiende que ese acuerdo de voluntades necesariamente me establece que, por un lado, una persona está esperando recibir algo a cambio de lo que pagó. Pero eso no lo ha recibido. Entonces, al final del camino, la obligación dice, oye, el cliente está esperando un producto y entonces él todavía, al no tener el control del mismo, pues en ese momento se entiende que no podría reconocer el ingreso. Entonces, fíjense este tipo de problemas, ¿no? O sea, ya cambia la forma, porque antes, repito, pues esa misma persona iba a la tienda, compraba el producto, se lo llevaba, era muy feliz. Hoy, pues bueno, y en la pandemia se dio más, dice, oye, quiero esa televisión, quiero esa pantalla, pero necesito acudir a una tienda electrónica que ya me la vendió, pero que la entrega estará condicionada primero a la mensajería, a la paquetería, y además estará condicionada pues, a un proceso ya un proceso logístico. ¿Sí me explico? Entonces ahí tenemos un tema de reconocimiento de ingresos que es muy importante. Ahora, por ejemplo, otro de los temas que hemos escuchado mucho también dentro del medio ha sido vinculado con el e-commerce, también hablando del B2C, con el e-commerce de afiliación, ¿no? En donde, bueno, inclusive un ejemplo de este tipo de e-commerce lo tenemos en Amazon, por ejemplo, bueno, Mercado Libre, yo creo que todas hoy, muchas de las tiendas, ¿no? Tienen este mecanismo. Y Amazon, pues es un claro ejemplo de ello, ¿no? Porque tiene modelos de afiliación en el que externos pueden ofrecer cualquier producto, ¿no? Pues de este gigante del retail, ¿no? Que tenemos. Y entonces, al final, el tener esa membresía, ¿no? O esa afiliación, de alguna manera, pues involucra dos cosas, porque por un lado hablo de la afiliación y lo estaba mezclando, perdón, con el otro tema que es el e-commerce de suscripción, que es diferente. Por un lado, al final, el e-commerce de afiliación, lo que sucede es que yo como proveedor de un bien, lo que hago es afiliarme a Amazon para que sea a través de Amazon que yo lleve la actividad comercial. Y entonces, pues ahí vienen mecanismos como, oye, y que la normatividad también nos habla por ahí en el tema de ingresos, dice, oye, ¿qué eres tú? ¿Eres un comerciante? ¿Eres el comerciante principal? ¿Eres un agente? No, porque precisamente por ahí pues, la norma nos dice, oye, tienes que entender realmente quién eres tú. ¿Por qué? Porque finalmente, si tú en algún momento únicamente estás interviniendo como vamos a suponer que yo me dedico a vender
un cierto tipo de producto de consumo alimenticio. Vamos a hablar ¿cómo se dice? Inclusive vamos a hablar de medicamentos naturales, por ejemplo. Oye, pues yo vendo medicina alternativa, tengo algunas pastillas, tengo algunos ciertos productos a través de los cuales pues, yo obtengo un ingreso, sin embargo, esos a su vez yo volteo y se los compro a un distribuidor. Y entonces, el tema es que yo no tengo realmente un inventario, porque ese es el otro tema, ¿no? Entonces, yo no tengo el inventario, simplemente en el momento en el que yo coloco una venta, en ese momento yo volteo con el proveedor y de esa manera él me va a surtir de manera importante y ágil, ¿no? El producto que yo logré comercializar en otro lado, ¿no? ¿Qué sucede? Que en el momento en el cual se da esa operación comercial, esa transacción comercial, yo estoy teniendo un ingreso, pero la gran pregunta es, oye, ¿yo estoy actuando como qué? ¿Yo estoy actuando como el principal o estoy actuando en determinado momento solamente como un agente? Y entonces recordemos que ahí la normatividad contable pues nos habla de que para poder entender si estás actuando como principal o como agente, necesitas ver exactamente cuáles son los riesgos a los que estás expuesto en determinado momento. Oye, muchos dirán, y otra vez aquí entra a veces nuevamente el tema que les hablaba del fiscalista que llevamos dentro. ¿Por qué? Porque el fiscalista que llevamos dentro de repente les dice, oye, pues déjame decirte que yo facturo la totalidad del producto, no vamos a suponer que un producto vale 1,000 pesos y por el otro lado yo pagué 600 pesos al proveedor del mismo. Entonces yo registro mi venta por mí y por otro lado registro mi costo de ventas por 600, ¿no? Y entonces, cuando entramos a ese análisis, pues viene un tema ahí muy interesante porque dicen, bueno, a ver, ok, está bien, se entiende que tú por un lado compras el producto, ¿no? Pero la realidad es que hay un tercero pues, que está involucrado, ¿no? En este caso, porque en principio tú no tuviste nunca en tu inventario ese activo. Realmente el punto es, ¿quién tiene el riesgo de inventario? Lo sigue teniendo el proveedor. Entonces, de alguna manera, tú estás intermediando, sí, ¿no? Sin embargo, por ahí hay un párrafo en la norma, ¿no? En donde dice, oye, pues, si una entidad se considera que actúa como agente, sí, su obligación a cumplir consiste en intermediar el suministro del bien. Otra vez, muchos dicen, es que yo sí, finalmente yo voy y compro el producto y luego se lo vendo a un tercero. Sí, pero al final del camino tú nunca tuviste en tu inventario. Pero fiscalmente me lo facturó y yo después lo facturé. Está bien, pero eso es un tema fiscal. Financieramente hablando, la pregunta es, ¿quién controló el bien o el servicio antes de que ese bien o servicio hubiera sido transferido al cliente? La realidad es que el control del bien o del servicio lo tenía el proveedor, si están de acuerdo conmigo. En ningún momento lo tuve yo. Entonces, al final, dado que el control pasó tal cual del proveedor al cliente, a mi cliente, se entiende que yo estoy actuando como agente. Entonces, al final, mi ingreso a reconocer en mi estado financiero no es el ingreso de los 1,000, que fue el valor de los productos que yo comercialicé. Y ni tampoco el costo de ventas por los 600. Mi ingreso será únicamente por 400, que representa mi ingreso por intermediación. ¿Vale? Que de alguna manera es ese pago, es esa comisión a lo que yo tengo derecho precisamente por intermediar ese suministro de bienes o servicios que está especificado o que ha sido especificado por el proveedor, que para efectos de la norma se considera el principal. ¿Sale? Entonces ahí tenemos un tema muy interesante. ¿Sí me explico? O sea, esto es cuando hablamos de este e-commerce de afiliación, en donde decimos, oye, pues es que yo solamente estoy haciendo el vínculo. Y sí, y ahí es donde entramos al tema Amazon, ¿no? Al final, si yo hago una actividad muy similar a Amazon con mi propia tienda en línea, pero donde yo no conservo ningún tema de inventario, simplemente que conseguí un buen proveedor y tengo una tienda en línea espectacular, que además tiene un alcance espectacular a través de plataformas de redes sociales, etcétera,
qué padre, solamente que te debo decir que tú eres un agente de ventas, no actúas como principal. Y entonces el reconocimiento contable cambiaría, ¿sale? Y hay, bueno, una serie de indicadores que inclusive nosotros, ahorita no podríamos revisarlos todos, esto precisamente por ahí cuando hemos participado en proyectos de consultoría con los clientes, pues todo lo que hacemos es un checklist para poder entender exactamente cuáles serían los indicadores que juegan al momento de reconocer el ingreso y a partir de esos indicadores cuál debería de ser el tratamiento para efectos de si este cliente se considera en determinado momento un agente o el principal. ¿Y esto por qué? Porque a partir de que sepamos si es un agente o es principal, podré entender cuáles son las obligaciones a cumplir y en función de esas obligaciones a cumplir, determinar el momento en el cual yo realmente puedo reconocer el ingreso en la información financiera. Entonces, sigo con B2C, repito, aquí les estoy hablando de un impacto que está vinculado con el e-commerce de afiliación, donde de alguna manera yo ofrezco productos de otros, ¿no? Donde yo de alguna manera tengo un canal comercial y pareciera que yo tengo pues ahí una gran tienda, sí, pero ninguno de esos productos es mío, porque en el momento en que yo lo vendo, volteo con el tercero, le digo, mándame 3 de esos, que yo ya los coloqué, él me los factura y sí, todo el tema fiscal, pero no porque se trate como un ingreso y un costo de ventas, significa que yo también. En el ejemplo que puse, como ya lo dije, acaba siendo un reconocimiento meramente de una comisión por el diferencial entre el ingreso y el costo, ¿no? Otro, dentro del B2C, también otro de los grandes retos que hemos enfrentado en el ámbito de la consultoría y también en algún proyecto de capacitación que llevamos a cabo con una compañía que justamente fue de las muchas que iniciaron su actividad comercial digital, ahora con la pandemia. Recuerdo que este cliente, ¿no? Con el cual veníamos trabajando otro tipo de proyectos, nos dice, oye, a ver, yo pues ya, digo, uno de las inquietudes fue vinculado a lo que les acabo de explicar, la relación principal o agente, o la identificación de ese principal o agente, pero el otro tenía que ver con los famosos modelos de suscripción, ¿no? Que básicamente pues, son modelos que seguramente ustedes identifican, que básicamente se caracterizan por vender productos, por vender servicios a una cartera de clientes de manera recurrente a cambio del pago de cuotas que generalmente son mensuales, ¿no? Digo, podríamos irnos desde los casos muy conocidos por todos, como pues todo el tema de streaming, ¿no? Netflix, Spotify y todo ello, hasta pues, esquemas como de clubs, ¿no? Clubs de gastronómicos, por ahí hay un club de parrilleros, hay clubs de vino, y todo ello al final del camino, pues son modelos en donde otra vez están surgiendo también nuevos ingresos precisamente por esas cuotas que cobran para ingresar a esos clubs, ¿no? Y que de alguna manera pues la empresa a lo mejor venía acostumbrada a reconocer únicamente pues los ingresos, ¿no? Y la medida en que vendía los productos o entregaba un bien o prestaba un servicio. Sin embargo, pues hoy con esto pues viene el tema importante, oye, estoy cobrando esos ingresos. Esos ingresos, ¿cómo los debo reconocer? Y entonces empezaron a surgir precisamente pues estos temas relacionados con los famosos anticipos de clientes, ¿no? O sea, cosas que a lo mejor empresas que no habían manejado nunca comercio electrónico a través de membresías se empiezan a enfrentar. Y básicamente, pues es que la norma nos dice, oye, si por alguna razón tienes un cliente que está pagando una contraprestación a cambio digamos, ¿cómo se dice?, de tener el acceso a un beneficio durante un periodo específico, en este caso, pues, tener acceso a ese club, pues entonces en ese momento voy a reconocer un ingreso diferido, ¿no? Voy a tener ese anticipo de clientes que voy a estar reconociendo como un pasivo del contrato, que de alguna manera es mi obligación que tengo de transferir al cliente, ¿no? Precisamente todos esos beneficios que él está pagando de alguna manera por anticipado. O sea, él está pagando un año de acceso a esa tienda digital, a ese club. Bueno, pues entonces yo no puedo reconocer de un jalón el ingreso. Sí tengo el flujo, claro,
pero no puedo reconocer el ingreso, ¿no? Y esto mismo sucede, por ejemplo, algo que se puso mucho de moda, pues las apps famosas, ¿no? Las aplicaciones a través de los dispositivos electrónicos, los celulares, ¿no? Las tabletas, etcétera, en donde pues ustedes y todos de alguna manera, inclusive seguro puede haber alguien aquí que pues, se dedicó a diseñar plataformas a través de las cuales proveen un servicio mediante mecanismos justamente de suscripción. Y bueno, o bien, si no es suscripción, cuando menos pues, vender el acceso a la plataforma por un periodo específico, que bueno, al final es como una suscripción, ¿no? O es una suscripción. Pero lo que quise transmitir es que al final del camino tenían la opción o de pagártelo mensual o pagártelo anual, y finalmente quienes te pagan anual, pues volvemos a lo mismo, ¿no? No olvidar que al final estamos hablando de una operación que está realizada, pero su devengamiento se dará en la medida en que en este caso, los servicios que corresponden a la membresía se vayan satisfaciendo. Y obviamente esa satisfacción se dará en la medida en que transcurre el tiempo y que el beneficio se va transfiriendo verdaderamente al cliente. ¿Cuál es el beneficio? Pues el beneficio de tener acceso precisamente a esa plataforma digital, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, al final, tenemos que considerar, ¿no? Que puede haber temas relacionados, por ejemplo, recuerdo ligado con esto de los ingresos anticipados, ¿no? Muchos decían, oye, a ver, está bien, me queda claro que no puedo reconocer de un jalón porque tengo que irlo reconociendo en la medida en que se va devengando esa membresía durante el plazo de vigencia. Pero ¿qué pasa si yo penalizo y le digo, oye, está bien, si tú cancelas, te voy a devolver, pero no el 100%. Te voy a devolver únicamente el 80%. ¿Qué estoy diciendo? Bueno, pues en este caso la entidad considera, por lo que acabo de decir, que tiene derecho a una ganancia por la cancelación de alguna manera de ese servicio, ¿no? Y entonces, obviamente, el punto importante es entender que aquí juegan factores probabilísticos. Fíjense que aquí, por ejemplo, la norma es muy interesante porque dice, oye, pues tienes que entender primero si crees que probabilísticamente hablando vas a tener derecho a esa ganancia por cancelación, ¿no? Porque de alguna manera muchos dirán, oye, pues sí, pero está bien, me dices que no puedo reconocer de un jalón, pero ¿qué pasa si yo solamente difiero el 80%? Porque yo sé que eso, el 20%, ¿no? O sea, de alguna manera ya, si se devenga o no, de cualquier manera ese 20% nunca se lo voy a devolver. Entonces, aquí al final del camino, por ejemplo, ahí la norma dice, oye, si consideras tener derecho a una ganancia por la cancelación del anticipo del cliente, pues entonces la norma dice, debes reconocer un monto esperado de dicha ganancia como un ingreso en proporción al patrón o comportamiento que sigue el cliente cuando éste no ejerce sus derechos. Oye, pero ¿qué pasa si yo como entidad considero que no voy a tener derecho a esto, ¿no? Y chin, volteamos y entonces dice, oye, si considero que no va a tener derecho al monto por la ganancia, entonces debo reconocer una ganancia como ingreso hasta que la probabilidad de que el cliente pueda ejercer o no esos derechos remanentes sea remota. Entonces ahí entra un tema de probabilidad que otra vez las empresas, repito, no venían con esta incertidumbre, y el momento en que le entran a el comercio electrónico con estas posibilidades por el cobro de ingresos anticipados y penalizaciones al cliente, pues te lleva precisamente a la necesidad de ver, primero, cuánto vas a reconocer de anticipo y segundo, cómo vas a ir cancelando ese anticipo para finalmente reconocerlo como un ingreso de vengado. ¿De acuerdo? Entonces, pues obviamente estamos hablando de un reto que el comercio electrónico, en este caso del B2C, ha tenido que enfrentar, por un lado, en el e-commerce de afiliación, como ya lo comentaba, y por el otro lado, en el e-commerce de suscripción, con este pago de cuotas de los que hablaba, ¿no? Ahora, fíjense que hay un tema muy interesante y también que surgió por ahí en el tema del comercio electrónico, y es el B2E, que básicamente es una categoría comercial de negocios o que va de negocio a empleado y como su nombre, o sea, al final, como lo acabo de decir, se va a centrar principalmente entre una empresa y sus empleados. Básicamente, esto se dio
y fue este tipo de comercio electrónico está o está considerado para los clientes internos. Es decir, muchas compañías, ¿no? Tratan con diferentes líneas de negocio donde hay una casa matriz. Entonces, muchas veces, pues la compañía ofrece, ¿no? Ciertos productos o ciertos servicios, ¿no? Con descuentos que de alguna manera puedan ayudar a impulsar una mejora en el desempeño laboral, ¿no? Y entonces cuando ahí le emites temas relacionados, por ejemplo, con el tema de, oye, es que fíjate que a través de esos beneficios, aunque sean beneficios internos, de cualquier manera te están generando un modelo de ingresos y tienes que cuidar que ese modelo de ingresos nuevamente sea adecuadamente reconocido en términos de esta norma, ¿no? Y bueno, así podría hablar del C2C, del G2C, algo que no voy a tocar en este momento. Digo, el objetivo es plantearles algunas de los temas. De hecho, esto sí lo analizamos a profundidad ya en los cursos que tenemos al respecto. Pero bueno, es que son temas muy importantes. Pero cada uno de estos tipos de comercio electrónico representa en las organizaciones un verdadero reto. ¿Qué otros retos hemos visto? No digo, les digo, son muchos, la realidad es que no nos daría el tiempo, pero quiero compartirles uno más de los retos que de alguna manera hemos enfrentado, ¿no? Y que, como les decía, ¿no? Tiene que ver con ciertas tendencias del comercio electrónico, ¿no? Y básicamente dentro de este tema de tendencias, ¿no? Tiene que ver precisamente con los sistemas de pago, ¿no? En donde muchas veces cuando hablamos de estos sistemas de pago, pues nuevamente vienen esquemas donde, por ejemplo, oye, a ver, yo de repente identifico que existe la posibilidad, ¿no? A través de esquemas de pago electrónicos, el poder ofrecer un servicio con el cual yo pueda llevar a cabo la recuperación en un solo momento, pero inclusive ofertándolo a través de esquemas de mensualidades sin intereses. Entonces ahí es donde vienen mecanismos muy interesantes, porque algo que nos hemos encontrado por ahí, recuerdo un cliente que en la zona de Sinaloa llegó con nosotros y de repente dijo, oye, pues yo estoy sacando ya mi tarjeta, mi propia tarjeta, mi propio esquema de financiamiento, ¿no? Para la compra de todos mis productos, sean físicos, o mejor dicho, en mi tienda física o en mi tienda en línea. Entonces, por ejemplo, ahí entramos a un tema muy importante porque también en temas tanto reconocimiento de ingresos como ahí se empezó a hablar de un tema que fue el manejo de la cartera de crédito. Entonces, por ejemplo, ahí la normatividad también de repente dice, oye, ¿y los financiamientos qué periodos se están contemplando? Porque a partir de los tipos de periodos que contemplen, o los plazos que contemple, perdón, es que vamos a poder identificar si hay un financiamiento implícito o no, y por lo tanto, si hubiera un financiamiento implícito a la luz de la norma, entonces lo que va a suceder es que vamos a tener que separar lo que corresponde al ingreso en sí del producto y la parte del precio que no corresponde meramente al precio, sino que está vinculado con el financiamiento otorgado. Entonces, nuevamente, viene otro tema importante que es muy significativo en este tema del comercio electrónico y que tiene que ver con el financiamiento. Cosa diferente si el financiamiento lo da pues la plataforma a través de la cual estoy llevando a cabo la cobranza, como serían plataformas como PayPal, entre otras, ¿no? Otro tema muy interesante que ha surgido en esta parte, ¿no? Del comercio electrónico, pues son todos los mecanismos de lealtad, ¿no? Donde dicen, bueno, ¿sabes qué? En la medida en que tú vayas comprando, es más, algunos hablando un tema que no es comercio electrónico como tal, sino es el uso de plataformas electrónicas para poder llevar a cabo la difusión de cierto tipo de servicios. Tenemos por ahí algunas plataformas de restaurantes, por ejemplo. Y entonces, pues de repente ahí vienen mecanismos muy interesantes porque, oye, pues yo nunca había vendido de manera digital, o sea, yo vendía todos mis platillos, ¿no? Que además son platillos muy artesanales, todo era vendido al comensal que venía a mis restaurantes.
Y recuerdo el caso de un cliente que, como muchos, ¿no? Pero este cliente, un grupo restaurantero muy interesante, muy diversificado sobre todo, llega con nosotros y nos dice, oigan, pues lo que pasa es que ahorita pues, necesitamos vender sí o sí, ¿no? Y bueno, ya vimos ahorita que han surgido inclusive este tema de las dark kitchen, ¿no? Que seguramente han escuchado ustedes hablar, pues son estos restaurantes virtuales, ¿no? Restaurantes que no existen físicamente, pero que tienen un menú de primer nivel, ¿no? Pero que todo es entregado a domicilio. Bueno, ahí, por ejemplo, empezaron a surgir temas donde pues me interesa, pero fíjate que por otro lado, pues me interesa pues, que cada que piensen en comer una hamburguesa vengan conmigo, o cada que piensen en comer una pizza o unos tacos vengan conmigo. Entonces vienen los mecanismos de lealtad. Entonces ahí, por ejemplo, pues otra vez viene el tema de los famosos puntos, un concepto que ya en algunas industrias o en algunas empresas de cierto tamaño ya era como muy cotidiano. Bueno, es más, hasta en algunos otros productos que hasta te daban el lavado de autos, ¿no? Te daban tu tarjetita y te la iban sellando. Pero, por ejemplo, eso en términos contables tiene un impacto, porque si tú de alguna manera le dices, oye, mira, por cada 1,000 pesos de compra que hagas conmigo en mis formatos digitales, te voy a dar el 10% para tu siguiente compra. Bueno, pues aquí el tema importante es que de alguna forma esta persona, ¿no? O perdónenme, el comercio, por cada 1,000 pesos otorga ese 10% en la siguiente compra, quiere decir que ese 10% que le va a descontar se lo cobró al cliente durante los 1,000, o más bien dentro de los 1,000 pesos que le cobró por las ventas pasadas. O lo que es lo mismo. Y para entender esto, les digo, bueno, ¿quieres entender esto fácilmente? Recuerda una premisa de vida. Nada en esta vida es gratis, ¿no? Y así como dicen que si tú en la red te regalan algo, el producto eres tú, pues hagan de cuenta que algo similar es de aquí. Aquí te dicen, oye, si tú de alguna manera tienes un descuento, tienes un beneficio a partir de que llegues a una cierta meta de compras o de servicios obtenidos, etcétera, pues significa que en algún momento lo pagaste. Y eso es lo que la norma plantea. Entonces dice, a ver, si tú estás ofreciendo eso, eso es tu mecanismo de lealtad, necesito que analices cuánto de ese 10%, bueno, más bien sí lo puedes cuantificar, pero lo que tienes que sacar es en los 1,000 pesos que dijiste de los 1,000 pesos que dijiste dependían el 10%, pues entonces una porción de esos 1,000 pesos lo vas a tener que reconocer como anticipo de clientes. O en otras palabras, no lo puedes reconocer como ingreso. Oye, ¿por qué no? Pues porque la norma nos dice, momento, ese mecanismo de lealtad que le estás prometiendo entregar algo en un futuro, sorpresa, vas a tener que postergar el reconocimiento hasta que él disfrute ese beneficio, bajo la premisa de que entonces parte del ingreso actual no lo puedes reconocer, lo reconocerás hasta que lo disfrute dentro de ese 10%. Hay toda una metodología, hay toda una serie de condiciones y circunstancias, pero lo más importante es entender que hablamos no solamente de comprender una norma contable como tal, sino entender prácticas comerciales, sino entender cómo operan estos sistemas y estos esquemas de comercio electrónico. Entender qué es lo que de alguna manera le estoy ofreciendo al cliente como regalo, pero que yo sé de antemano que se lo estoy cobrando de otra forma. Y si yo lo sé, la norma lo único que me pide es, bueno, eso que ya sabes que le estás cobrando anticipadamente por el beneficio que le vas a regalar, no lo reconozcas como ingreso. Pero también la norma está consciente que puede ser que alguien nunca use su 10%. Y como está consciente que probablemente no use ese 10%, pues hay que empezar a trabajar con escenarios de probabilidad. Y entonces, al hablar de probabilidad, de repente el preparador de la información dice, espérame, es que eso ya no es mi área de actividad, o sea, y claro que sí la es. Entonces tengo que voltear y recordar precisamente cómo armar esos escenarios de probabilidad que me permitan entender, a partir de mi historia, cuántos clientes han gozado de esos mecanismos de lealtad para decir, bueno, pues es que mira, realmente el 10% son los que utilizan. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues entonces el del otro 90% sí reconoce el ingreso de una vez, no te esperes.
Y de ese otro 10 vas a irlo reconociendo en la medida que gocen del beneficio. Pero hay que analizar cada situación en lo particular. Entonces, esto, por ejemplo, el tema del comercio electrónico nos ha llevado a no solamente entender la norma contable, sino entender las prácticas comerciales, ya lo dije, entender cómo es la oferta de valor que se genera al cliente, cómo se entrega esa oferta de valor al cliente, cómo es que en determinado momento se van cumpliendo los pasos. Y hoy, y sí, hoy me enfoqué mucho a este tema de tal vez del reconocimiento de ingreso, de estos esquemas de lealtad que al final se traducen en ingresos, costos, gastos. Pero han surgido otras dudas como, oye, a ver, hoy ya tengo inventarios virtuales. Hoy tengo alojamiento, hospedajes contratados. Oye, hay una norma de arrendamiento, sí. Y hay una norma de arrendamientos que me habla de si yo en algún momento tengo el control sobre un espacio. Y si se dan ciertas condiciones, debo reconocer como un arrendamiento. Oye, y también fíjate que para operar ese e-commerce, tengo un equipo que opera dentro de un mecanismo, perdón, dentro de un esquema en donde están utilizando activos de la entidad, pero que son activos que en algún momento dado su vida útil puede ser menor por la característica tecnológica que tienen. Entonces tengo que hablar de revisar las vidas útiles, pero que pueden ser muy distintas de las vidas fiscales. Todo esto, ¿no? Podría hablar ahorita el tema de intangibles, que un tema que surgió porque un cliente, recuerdo también, y con esto termino esta primera parte, bueno, tendremos más de esto más en otros días, pero recuerdo este cliente que llegó con nosotros y nos dice, oigan, ustedes me han venido ayudando con este gran producto, era una particular tipo de sándwich hamburguesa. Eh, si me estás escuchando, sabes al que me refiero, ¿no? Pero, oye, por el comentario, ¿no? La verdad es que algo raro, pero muy rico, ¿no? No voy a hacer el comercial ahora, pero sí quiero dejar claro la experiencia. Y el comentario fue, nuestra marca hoy creemos que vale 250 millones de pesos. Y bueno, pues todo esto cuando se habla de la valoración de empresas, un tema que además es muy controvertido, pero eso hablaremos en otro webinar. Pues la realidad es que volteamos, vimos, ok, interesante la evaluación y platícame, ¿por qué me la compartes? Porque ese es el valor de mi marca. Y entonces, yo sé que hay una norma de activos intangibles y quiero que mi empresa tenga en su pancita la marca reconocida. Este cliente estuvo a punto de decirnos adiós cuando le dijimos que eso no era posible, en términos de una norma de intangibles, que te dice, bueno, si el activo fue desarrollado internamente, no tiene valor. ¿Cómo no? Te estoy hablando que 250. Bueno, tiene un valor financiero, pero no puede tener un valor para efectos de la información financiera. ¿Por qué? Porque no se cumple con ABC. Hay un ABC, hay un checklist que manejamos para ver si un activo. Pero el principal en este caso es muy simple: no hay operación pasada, que es una de las condiciones que la norma establece. Conclusión, pues bueno, fue un tema complicado porque a veces también el poder explicar esto al cliente no es fácil. Y al final, como les digo, mira, no te preocupes, o sea, el hecho de que la información financiera no te permita reconocer esos 250,000, pero tú, 250 millones, pero que tú sabes que tu empresa lo vale, bueno, pues en cuanto llegue un tirador y lo convenzas de que eso vale, él, si te los paga, él sí lo va a poder reconocer. Y entonces, ¿por qué yo no? Porque tú no los pagaste. Porque una condición para que un activo sea reconocido es que derive de una operación pasada, una transacción. No la hubo. No hay un reconocimiento de activos. Entonces también en el e-commerce, y repito, esto ha sido un tema, han salido productos muy innovadores,
han salido marcas de tiendas digitales muy interesantes, muy exitosas algunas de ellas. Unas lo fueron durante la pandemia, hoy no existen, ¿no? Hay un tema de trascendencia también de por medio. Y que bueno, viene a demostrar el por qué. Sí, a lo mejor en su momento la valoración fue muy amplia, muy alta, e igual y a lo mejor en su momento alguien les metió lana y después, bueno, vinieron abajo y desaparecieron algunas de ellas. Pero bueno, hoy lo que quiero transmitir es que el tema del e-commerce contempla muchas variables que deben ser entendidas por los participantes de los negocios, que deben ser entendidos por los preparadores de la información financiera. Y sobre todo, debemos de considerar, y hace rato hablé de un tema de probabilidad, debemos de considerar algo que siempre reitero en este tipo de programas. Y es que nosotros, como preparadores de información financiera, debemos continuamente estar actualizándonos, continuamente estar entendiendo que la normatividad no solo son las NIF, las IFRS, los US GAAP, la base fiscal, involucra otros elementos. Por ahí en algunos días tendremos un webinar donde hablaremos, por ejemplo, de la importancia de las matemáticas financieras en las NIF, en las IFRS, en los US GAAP, y donde recordamos precisamente eso, ¿no? Y justamente uno de los módulos que tenemos en el seminario de normativa financiera que manejamos en todos, NIF, IFRS, GAAP, tiene que ver con esto, recordar. Muchos les extraño, ¿y por qué me metes matemáticas financieras? Porque necesitas saberlo. Porque para entender esto necesitas recordar modelos de decisiones, necesitas recordar probabilidad. Y bueno, hoy hablamos del e-commerce como una actividad comercial muy particular, pero que también tiene impactos normativos muy particulares. Por mi parte, pues quiero agradecer a todos la oportunidad que nos dan nuevamente de llegar con ustedes a través de estos medios digitales también. Y bueno, pues reiterarles, estamos a sus órdenes para atender cualquier duda. Si alguien tuviera alguna pregunta, algún comentario, tenemos un par de minutos para atender esas preguntas. Y si no, pues estoy a sus órdenes también, pues a través de los medios de contacto conocidos, mis redes de LinkedIn, nuestros correos electrónicos y desde luego para todo el equipo de Grupo GSKM Fintax, siempre será un gusto el poderlos apoyar, ya sea con algún proyecto de capacitación en sus empresas o desde luego implementando algunos de estos temas en su empresa también. Si no hay más, pues simplemente recordarles, estén atentos a nuestros próximos webinars, cursos, a través de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por su atención. Y si no hay dudas, déjenme checar por acá. Si no hubiera alguna duda, pregunta o comentario, les deseo excelente tarde. Muchísimas gracias.